Amado, manténgase sintonizado porque hoy tenemos un programa bien interesante bajo el tema ¿está Estados Unidos declinando como nación judeocristiana? Recuerde que hemos compartido sobre esto al respecto en pasados programas, pero hoy vamos a tener un pastor invitado especial que en el pasado ha estado con nosotros y ha sido de gran bendición. Y quisimos traerlo al programa para que podamos tener su perspectiva de lo que nosotros hemos señalado de ese declinar moral y espiritual de Estados Unidos, pero con mayor aceleración en los pasados años y especialmente bajo esta administración presente en Estados Unidos. Para dar inicio al tema, quiero leerles lo que dice el capítulo 24 de Isaías. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. ¿Por qué? Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió a la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Hemos dicho en el programa Unidos y Preparados anteriormente que hay un movimiento global para llevar al mundo a un sistema totalitario de gobierno mundial. Para que eso acontezca, nosotros hemos dicho que las naciones que más representan esos valores judeocristianos tienen que dejar de tener esos valores, pues el fin es consolidar una religión mundial inclusiva, diversa y de equidad. En adición, hemos señalado que la Biblia nos habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 de que en el tiempo postrero se iba a levantar un movimiento para derribar todo lo que es Dios o es objeto de culto, y que también en Apocalipsis capítulo 13 dice que se levantaría un sistema global donde nadie podría comprar ni vender sino aquel que tenga el número, la marca o el nombre de la bestia en su mano o en su frente. Nosotros entendemos a base de las investigaciones que hemos hecho que nosotros podríamos ser esa generación. ¿Por qué? Porque existen los elementos tecnológicos y científicos como la inteligencia artificial, las comunicaciones a nivel mundial que permitirían que nosotros se pueda llevar a cabo este sistema global. En adición, tenemos las alianzas humanas supranacionales como lo son el Foro Económico Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que están ejerciendo una influencia y control de la manera que lo profetiza Daniel capítulo 2, versículo 43, para que las profecías referentes al sistema de la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo se puedan manifestar o tener cumplimiento. Y como parte del escenario mundial del tiempo postrero, y para que continúe avanzando el misterio de iniquidad y se derribe todo lo que es Dios o es objeto de culto, las naciones como Israel y Estados Unidos tienen que dejar de ser naciones predominantemente con valores judeocristianos para que esa agenda del nuevo orden mundial anticristiano continúe su avanzada. Y por eso estamos dando este programa en el día de hoy con nuestro invitado. Yo quiero preguntarte, pastor, ¿cómo tú ves la militancia de la iglesia y su liderato ante la crisis de valores espirituales judeocristianos que vive Estados Unidos? ¿Está la iglesia consciente de eso y su liderato y están militando en contra de lo que está sucediendo o están asumiendo algún otro tipo de postura? ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Lastimosamente, lo que yo veo es que la mayoría de la iglesia está
por otro camino, lastimosamente, está en otro tipo de evangelio, no se están fijando en la completa corrupción que está pasando y muchas iglesias, más y más, se están abriendo al ámbito de recibir homosexuales, de decir que no vamos a juzgar a nadie, de que al fin y al cabo todos somos pecadores. Entonces usted venga porque con el pretexto de querer alcanzar a la juventud, que ahora es solo el 7% de la juventud americana se autodenomina cristiano evangélico, solo el 7%, imagínense. Entonces, con ese deseo, ellos han abierto muchas cosas y tratan de hacer la iglesia diferente, y lo que están haciendo es más bien acomodarse al mundo en vez de, como usted dice, ser militantes y decir, no, esto está mal, nos vamos a oponer a estas cosas, vamos a expresar lo que el evangelio enseña. Y no, lastimosamente creo que son pocos los pastores que se están dando cuenta de lo grave de la situación. La gran mayoría sigue pensando en sus propios, como si nada estuviera pasando, ¿no? Predicando las mismas cosas, pensando que si ignoramos el problema se va a ir. Y tal vez el pensamiento de que numéricamente es importante tener mucha gente, pues en vez de nosotros ser radicales en nuestras posturas y señalar el pecado, como lo hizo Jesús y como lo hizo Juan el Bautista, que le costó el corte de su cabeza, ¿verdad? Nosotros lo que nos estamos abriendo es, pues, para mantener el crecimiento y que la iglesia numéricamente siga creciendo, pues nos hemos conformado al sistema de valores del mundo caído. Así que ciertamente, pues, pienso que es como tú dices, pastor, no hay una militancia clara, y lo que ha hecho la iglesia ante el cuadro profético y moral que estamos viviendo es adaptarse más al mundo y no ser radical en sus posturas. Así que, pastora. Sí, pastora, hay una preocupación que he tenido porque trabajé en el gobierno y también pues en contacto con el gobierno federal, y estoy consciente, como usted dijo, que la situación es que cuando los gobiernos establecen política pública, pues muchas de las instituciones, inclusive iglesias que dependen a veces de ayudas federales, se ven obligadas porque si tú recibes fondos federales, pues entonces tú tienes que adoptar lo que ellos te digan. Y es una cosa que uno ve no solo en los gobiernos, sino en las instituciones y aquellas que son de base de fe para proyectos, etcétera. Y esto es una preocupación que tenemos porque, como usted dijo, se van abriendo entonces que como recibo fondos federales, pues voy a tener que aceptar todas las ideologías nuevas que existen y que está impulsando el gobierno. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Que confiemos en el Señor. Yo he tenido la experiencia de pastores que conozco personalmente que han preferido cerrar la misión antes de comprometer, porque, por ejemplo, ellos tenían un lugar para ayudar a las personas embarazadas para que no tengan un aborto. Entonces, este gobierno ha puesto su marca en esas instituciones porque ellos son pro aborto. Entonces están recortando fondos y no quieren apoyar a ese tipo de instituciones y saben que la mayoría de esas instituciones son cristianas, entonces comienzan a poner situaciones de que tienen que estar abiertos a que homosexuales o gente que transgéneros trabajen en esas instituciones, y no van a recibir fondos federales o simplemente, digamos, ellos hacían también servicios de matrimonio. Entonces, ahora que se ha legalizado el matrimonio homosexual, que si ellos tienen que tener parte de eso, en fin, han habido varias reglas que han cambiado en los últimos años, y estos pastores han preferido decir, bueno, vamos a confiar en el Señor de que Dios va a proveer de otro lado. Amén. La iglesia va a tener que empezar a asumir posturas radicales si vamos a mantenernos firmes en los principios judeocristianos, porque pues ya vemos que la tendencia es esa, y yo creo que el Señor nos va a llevar a tener que asumir unas posturas.
en términos de eso. Y acá tenemos la misma preocupación porque el problema es que Puerto Rico es territorio de Estados Unidos y aquí hay muchas iglesias, especialmente las que son pues más grandes, ¿verdad? Que dependen de todas esas ayudas federales. Y yo creo que va a llegar el momento que vamos a tener que tomar unas decisiones bien radicales y posturas que las circunstancias nos van a llevar si queremos seguir poniendo en alto y haciendo defensa del evangelio, pastor. Pastor, ¿cree que la mayoría de las iglesias saben cuán seria es la situación espiritual que estamos viviendo en Estados Unidos? Lo que me he dado cuenta es que muchas de las iglesias norteamericanas, más que las latinas, tienen una ilusión de que Estados Unidos es invencible, de que este es el nuevo Jerusalén, de que este es el pueblo. Dicen, somos una nación como ninguna otra, nuestro sistema de gobierno es una maravilla, nosotros no somos como Venezuela, nosotros no somos como Bolivia, no somos como esos países que pueden caer en estos marxismos y en estas cosas. Ellos están, hay algo que yo quisiera que el pueblo puertorriqueño escuche y lo crea y que puedan ayudar a sus hermanos que están en Estados Unidos. Yo quiero que vean a Dinamarca, Suiza, Suecia, Noruega, todos esos países tienen en su bandera la cruz. Todos esos países fueron fundados con mucho más fe cristiana que Estados Unidos. Todos esos países tenían un fundamento religioso más fuerte que Estados Unidos. Pero miren cómo están hoy. O sea, el sistema de gobierno suizo es antes del sistema de gobierno americano. Pero si tú ves todos estos países, por ejemplo, Noruega, Finlandia, que originalmente hace cientos de años eran países completamente cristianos, 100% cristianos, donde se enseñaba la palabra de Dios en las escuelas, donde no podías tener un cargo público si no eras cristiano, evangélico, ni siquiera cristiano, países que lucharon contra los católicos romanos que querían convertirlos al catolicismo y lucharon y dieron su vida por mantener la línea en el evangelio. Hoy por hoy son países completamente corrompidos, completamente dados al secularismo, donde el índice de ateísmo es muy alto. Entonces yo creo que esa creencia de muchos pastores norteamericanos que dice aquí no va a pasar, es una creencia no basada en la historia, que no ha mirado al mundo y lo que ha ocurrido y no se están dando cuenta de que ya, como le digo, la juventud está de aquí a 10 años, 15 años, 20 años, ya los valores se han perdido, pero ellos siguen pensando y dicen, no, aquí no, esto va a pasar, es solo temporal, es solo que votemos un poquito más para cierto partido y la cosa se va a cambiar. Y no se dan cuenta que es un colapso moral. Sí, pastor, hemos analizado acá también en Puerto Rico, pero sabemos que allá en Estados Unidos muchos pastores también han estado expresando cómo luego de la pandemia muchos cristianos se aflojaron en el congregarse y en su militancia cristiana. ¿Pudo ver usted esa misma conducta en las iglesias allá en Estados Unidos? ¿Y por qué usted cree que esto causó esta debilidad en los cristianos durante la pandemia y posterior a la pandemia? Excelente pregunta, excelente pregunta. La pandemia causó muchas cosas, las separaciones de familia, el aislamiento de las personas. Fue un tiempo donde el temor reinó y donde se quiso establecer la supremacía del gobierno sobre todas las cosas, sobre tu vida personal, sobre tu cuerpo. Realmente era un intento de que el pueblo americano y que el pueblo alrededor del mundo diga, César es mi señor. O sea, el gobierno me puede decir si puedo trabajar, no puedo trabajar, si puedo ir a la iglesia, no puedo ir a la iglesia, si me tengo que inyectar algo a mi cuerpo o no. Se convirtió en una situación de
¿quién es tu rey? Entonces, mucha gente en la iglesia se enfrió, se fue, porque el gobierno les dijo, no te debes congregar. Entonces dejaron de congregarse, confiaron más en los médicos que en la palabra del Señor y tomaron decisiones de alejarse, de aislarse. Y bueno, ustedes como pastores y todos los cristianos sabemos que si te aíslas, te dejas de congregar, te vas a enfriar y tu vida espiritual va a sufrir al respecto. Entonces, eso sí, muchísimas de las iglesias, yo creo que la gran mayoría de las iglesias no han recobrado el número de personas que tenían antes de la pandemia. Y entonces eso es lo que ha ocurrido. Ha habido un enfriamiento espiritual y número 2, la gente fue confrontada con quién es tu Dios. Y se dieron cuenta que si vas a ser cristiano te va a costar en esta vida, te puede costar tu trabajo, a manera que las iglesias que no mencionan nada acerca de la ideología de género, nada acerca del uso de drogas, que no mencionan nada acerca de la pornografía, el divorcio y todas las cosas que están ocurriendo. Esas iglesias están creciendo. ¿Por qué? Porque la gente que antes iba a una iglesia tradicional, que sí está en contra de estas cosas y tiene una postura firme, ellos se dan cuenta que, no, si yo sigo yendo a esta iglesia me van a botar del trabajo, porque en el trabajo yo tengo que tener una bandera homosexual en mi oficina, porque si no me dicen que soy un homófobo, entonces yo tengo que acomodarme. Entonces se salen de las iglesias buenas, pero está comenzando a costar el ser cristiano después de la pandemia, después de que el gobierno como que ejerció este poder muy, muy grande sobre la gente. Ya eso no ha parado, o sea, ya siguen, entonces la gente se ha retraído mucho. Así lo vemos nosotros totalmente, Oscar. Seguimos entendiendo que estamos en la misma línea, la misma perspectiva, pero queríamos tener la observación de un pastor que está viviendo en Estados Unidos. ¿Crees que la iglesia y su liderato deben asumir posturas políticas, especialmente ante la decadencia moral y espiritual tan acelerada en que se encuentra Estados Unidos? ¿Tú crees que debemos asumir posturas de objetar, señalar, participar, decir lo que no nos gusta, o debemos permanecer en silencio y callarnos la boca? Yo creo que la iglesia tiene que tener una postura profética. Entonces, al ser una voz profética, inevitablemente vas a hablar de cosas que son políticas. Por ejemplo, cuando Jeremías le dijo al pueblo de Israel, deben de rendirse ante Nabucodonosor, porque es palabra de Dios, él se estaba metiendo con la política. Él no era político, ¿no? Pero al él hablar el consejo de Dios, y por eso lo metieron preso, dijeron, tú te estás yendo del lado de los babilónicos, y lo metieron preso. Juan Bautista, al él hablar y decir que no le era lícito al rey Herodes tener la mujer de su hermano, se estaba metiendo en el ámbito político. Entonces, nuevamente, yo creo que la iglesia tiene que tener esa voz profética y decir, la ideología de género no la vamos a apoyar, eso está en contra de la voluntad de Dios. La destrucción de la familia, eso va en contra de la voluntad de Dios. La propagación de las drogas, eso está en contra de la palabra de Dios. El promover las guerras y los conflictos, eso va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Y así, poner una postura muy clara como iglesia y decir, no vamos a apoyar estas cosas, no vamos a permitir como iglesia y que se promuevan estas cosas. Nosotros predicar, hablar la palabra de Dios, apoyar a las mujeres que están embarazadas y están a riesgo de tener un aborto, pues estar ahí para apoyarlas, bendecirlas y proclamar la palabra del Señor en las universidades, en todo lugar. Así nos cueste lo que nos cueste, así como dice la palabra, el que vaya preso y el que a muerte, ¿verdad? Cuando le habla a las iglesias, ¿no? Acerca de la persecución, aquí la perseverancia de los santos, ¿verdad? Yo creo que esos días se están acercando nuevamente, prontamente. Yo creo que van a efectuar la digitalización del dinero, donde te van a decir, bueno, el dinero ahora es digital,
tú tienes que tener un chip en tu mano o en tu frente para que te lea la huella digital o el iris del ojo, y así eso va a ser tu medida biométrica, va a ser lo que va a permitir. Yo creo que como cristianos tenemos que pararnos firmes. Eso lo vivimos en la pandemia. Cuando el gobierno federal dijo que las iglesias se tenían que cerrar, yo dije, lo siento mucho, señores, el único que cierra esta iglesia es Dios. Así que nosotros vamos a seguir abiertos y comenzamos a hacer servicios en línea para la persona que no se sentía en libertad de venir, ¿verdad? Porque todo lo que se hace en contra de la conciencia es pecado. Pero yo le dije a la iglesia, este edificio, nosotros vamos a estar aquí. Me dije, mi pastor, ¿y qué hace si viene un policía? Yo ya veré lo que hago, pero nosotros obedecemos solo a Cristo. Cristo está por encima del gobierno. Y entonces, ese tipo de posturas es lo que la iglesia tiene que tener. Cuando venga el gobierno y hayan diferentes cuestiones, y diga, no, usted para poder operar tiene que tener este chip o tiene que aceptar esta ideología, es decir, no lo vamos a hacer, y hablar proféticamente, valientemente, ante el mundo entero si es necesario, sabiendo de que eso puede traer persecución, pero benditos los que son perseguidos por el evangelio. Pastor, de verdad que ha sido una charla sumamente interesante. Estamos en la misma página. Me gustaría unas palabras finales de consejo para la iglesia y su liderato ante el cuadro profético que estamos viviendo y este declinar moral en Estados Unidos. 2 minutitos, palabras finales al respecto de consejo para la iglesia y su liderato. Mi consejo para la iglesia es que nos acordemos que antes de la subida del anticristo tiene que venir la gran apostasía, la gran mentira, la manipulación de las noticias, y lo estamos viendo. Entonces, que guarden su corazón de muchas de las cosas que se ven por televisión, que se ven por internet, y que busquen el rostro de Dios en oración acerca de la verdad. Si seguimos los medios de comunicación, como les digo, la decadencia moral ha causado de que ya la mentira está a la orden del día. Entonces, ¿cómo vamos a poder discernir entre la verdad y la mentira? ¿Cómo vamos a poder discernir no solamente en cuestiones políticas, sino en cuestiones morales? ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando en Israel? ¿A quién le vamos a creer? ¿A cuál de las personas que están diciendo lo que está ocurriendo? Ambos lados han manipulado información, ambos lados han mostrado videos que son falsos. Entonces, ¿a quién vamos a creer? Orar, buscar el rostro de Dios, leer la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo es el que nos guíe. Y nuevamente, cualquier cosa que nos lleve en contra de la palabra de Dios, poner un alto y decir, no estoy a favor de eso. Yo estoy a favor de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, hemos llegado ya al final de otro programa más de Unidos y Preparados con el pastor Oscar Frías, pastor de la iglesia allá en la Florida, en Sunrise. Hemos estado bajo el tema el declinar, amado, espiritual de Estados Unidos. Estados Unidos está declinando como nación judeocristiana y hemos visto su impacto, hemos visto las consecuencias que ha ido teniendo. Así que sin nada más, ¿verdad?, que podamos añadir, porque ya estamos cortos de tiempo, queremos despedirnos. Hemos estado hoy aquí con el pastor Oscar Frías, como te dijimos. Ha sido una conversación, una entrevista extraordinaria, de buena calidad, buena información. Así que no se pierda nuestros programas de Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos. Y recuerda que ante el set cuadro que estamos viviendo, tenemos que estar unidos y preparados. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo.
Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord Home Center es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de la tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos más de 23 años de experiencia dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o al 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.